Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de las experiencias con Dios, porque resulta que muchas veces viviendo en el mundo o viviendo de acuerdo a nuestros criterios con un Dios a quien se recurre solo ante una necesidad, pero no teniendo a Jesús como nuestro Rey en el corazón, como nuestro Maestro de vida, no teniendo a Dios por sobre todas las cosas, muchas veces nos llenamos de malas experiencias. ¿Y cuándo ocurren las malas experiencias? Cuando obramos contrario al querer de Dios. De hecho, la propia palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que vivir, qué mandamientos tenemos que cumplir. Todo tenemos. El Señor desde el principio, si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos esos mandamientos, las normas, las leyes, todas dadas por Dios. Y cada uno lo toma y lo vive. Pero hay gente que toma y no lo vive, y hay gente que ni siquiera se entera que existen esos mandamientos. ¿Qué pasa al salir de esa ley de Dios? Porque por algo es la ley de Dios. Uno va, actúa contrario y tiene consecuencias negativas. Por eso hoy vemos tanta guerra, tanto problema, tanta desesperación, porque Dios está ausente. Y resulta que sin Dios todo fracasa. En el Salmo 127 dice, todo lo que se construye sin Dios fracasará. Y en vano, dice, el hombre se levanta tan temprano y está desesperado todo el día, pero no lo hace con Dios. Y entonces tiene resultados malos. Porque todo lo que vivimos y todo lo que hacemos que constituya el pecado es desobediencia a Dios. Y al entrar en esa desobediencia a Dios, los resultados son malos, atroces. Acuérdense que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Pero, sin embargo, viene el Señor a proponernos, porque decía San Agustín, Dios propone, no impone, a proponernos una vida con Él, a proponernos su ley. Esta es mi ley, si vos vivís, ahí te irá bien, pero si salís de ahí, te vas a encontrar con la consecuencia de haber estado apartado de Dios. Y cuando la persona está pasando por una dificultad, por un sufrimiento, ahí enseguida quiere volver a Dios, pero se olvida de que lo primero que hay que hacer es pedir perdón a Dios. Pedir perdón a quien se ha ofendido, reparar
el daño hecho. Si yo robé, te pido perdón que te robé, pero no devuelvo lo robado, entonces me estoy engañando. Y no, pero resulta que la persona a la que le robé ya no está. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Y anda y dale a los pobres, da a ese verdadero necesitado. La palabra de Dios nos enseña un comportamiento de vida. Un comportamiento que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre perfecta. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, y siempre les repito, somos bendecidos hoy de tener ya un canal católico donde se enseña la palabra de Dios, donde hay misas, donde hay programas que nos hablan de quién es Dios, de qué grande es Dios, de cómo con Dios todo se puede. Somos bendecidos. Hay partes del mundo donde ni siquiera se recuerda a Dios. Hoy hay grandes ciudades donde tienen enormes iglesias o basílicas, pero están solo para el turismo, para que se conozca, porque ya nadie va a las iglesias. Nosotros tenemos que ir a vivir como verdaderos hijos de Dios, a poner en práctica esos sacramentos que están a nuestra disposición, a asistir a la Eucaristía, que es lo más grande que el Señor nos dejó, porque en ese pedacito de hostia hay una transustanciación que se llama que Jesús mismo entra en ese pedacito de hostia con humildad para después entrar en nuestro corazón. Nosotros somos quienes tenemos que buscar la presencia del Señor. Y cuando buscamos la presencia del Señor y vivimos acorde a su palabra, nuestra vida es diferente. Nuestros resultados son diferentes. Dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Es que si no probaste no vas a saber. Tenés que experimentar, tenés que probar y vas a ver que sí, que con Dios todo se puede. Tenés que esforzarte porque de verdad la palabra de Dios nos habla claramente que tenemos que esforzarnos. Y cuando nos esforzamos y dejamos, y fíjense, yo me di cuenta que el esfuerzo es solo al principio, porque después te acostumbras a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando dejamos de pecar, cuando dejamos de hacer lo que está mal ante los ojos de Dios, entonces hay un gozo, una alegría enorme en nuestro corazón y nuestra vida pasa a ser diferente. Y podemos llegar a ver cuán grande es nuestro Dios, para quien nada es imposible. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las experiencias con Dios. Pudimos haber tenido experiencias malas en nuestra vida y quizás hasta rezamos cuando tuvimos esas experiencias. Pero el tema no es lo que rezamos, el tema es cómo obramos. Porque hay una realidad. Cuando nosotros hacemos algo en nuestro día a día, sean pensamientos, palabras, obras y omisiones, que son las 4 formas de pecar, nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Y nosotros tenemos que entrar dentro de la obediencia a Dios. Entonces es muy importante que nos tomemos un tiempo para analizar nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro obrar, nuestras palabras, desde los pensamientos. Fíjense que con pensamientos se puede estar pecando y no decís ni una palabra, pero quizás estás juzgando, condenando, criticando, etiquetando en el pecado a una persona. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para acusar o para condenar al prójimo, que es nuestro próximo? Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. En la mente se puede pecar. Con la palabra se puede pecar también. Con nuestra palabra construimos o destruimos. Y podemos agredir al punto de que pasen años con una palabra que le dijiste a una persona y que esa persona se haya olvidado. Y le heriste en lo más profundo. Las palabras tienen muchísima fuerza. Por eso la palabra de Dios dice: por tus palabras serás declarado justo, o por tu palabra vendrá tu condenación. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que decimos, porque dice: hasta la palabra más ociosa va a ser juzgada. Y tenemos que cuidar lo que decimos. Hay que aprender a hablar cuando tenemos que hablar y a callar cuando tenemos que callar. Nuestras obras, todo lo que nosotros hacemos, siempre tenemos que analizar que podamos entregarle al Señor. Y si el Señor nos dice: esto tenés que hacer de tal manera, y en tu cabeza vos decís: no, pero en realidad yo quiero hacer de otra manera. Ahí es donde entra esa parte que dice Jesús: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Renunciar a sí mismo es no hacer lo que vos querés o lo que yo quiero, es hacer lo que Jesús nos dice. ¿Saben dónde pasa mucho eso? Cuando el Señor nos dice que tenemos que perdonar.
Pues resulta que el que tenés que perdonar porque te hirió, porque te dañó. Y resulta que la palabra de Dios nos dice, recen por sus enemigos y por sus perseguidores. Y el otro día hablaba con una señora y me decía, yo no puedo rezar todavía por mi ex marido, pero tenés que hacer el esfuerzo porque si no, no vas a poder perdonar. Y si nosotros no perdonamos, el Señor va a esperar que nosotros perdonemos para después perdonarnos Él. Por eso cuando Jesús nos enseña al Padre Nuestro, al terminar dice, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Es decir, Dios tiene el tiempo eterno para esperar que nosotros perdonemos. Y ese es un tema, ¿verdad? Que el perdón es todo un tema en la Biblia. Pero a lo que iba es que muchas veces uno quiere quedarse con su criterio, con su manera de pensar. Y no paso por la renuncia a no obrar como yo quiero, sino a obrar como el Señor me dice. Quiero compartir con ustedes lo que está escrito acá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, donde habla de esa pesca milagrosa, donde por un lado estaba la experiencia de años y por otro lado estaba lo que Jesús decía. Entonces, ¿cuál fue el resultado con la experiencia y cuál fue el resultado en la obediencia, que es muy importante? Y dice, cierto día había mucha gente que se apretaba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Bueno, primero vamos a quedarnos en esta parte. La gente se apretaba para escuchar la palabra de Dios. La búsqueda sincera. La gente quería conocer a Jesús. La gente quería buscar esa palabra de Dios que transforma, que da vida, ¿verdad? Y entonces, llevándolo esto a nuestra vida, tenemos que ver si realmente buscamos con todo el corazón la palabra de Dios. Si realmente estoy dispuesto a escuchar. Pero la palabra de Dios se escucha para ponerla en práctica. Porque el conocimiento acumulado no nos salva. Lo que nos salva es la vivencia. El conocimiento acumulado puede haber muchísimo. Hay gente que ha leído la Biblia, pero varias veces. ¿Y cómo está la vivencia? Y esto no es para que juzguemos a nadie. Cuidado con esa tentación que muchas veces entra de qué bien le vendría a escuchar esto a fulanita o a menganito. No, esto es para cada uno de nosotros. Esto es para que nosotros analicemos nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, dice, vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió a este que se apartara un poco de la orilla. Allí se sentó en la barca y empezó a enseñar a la multitud. Y acá vemos algo muy interesante. Jesús, maestro de vida, Jesús enseñó a todas aquellas personas que se acercaban a Él, que querían conocer la palabra de Dios, que querían escucharle a Él, a todas las personas que tenían hambre y sed de Dios, porque así se llama. Esas ganas de conocer más, esas ganas de aprender más. Y Jesús, a ninguno que se haya acercado con el corazón sincero, con ganas de aprender, de conocer, de saber de Él, de saber de Dios, le ha dejado sin respuesta. Nunca. Jesús siempre ha dado a aquellos que querían todo ese alimento espiritual, porque la enseñanza que Jesús nos dio y que está acá en los 4 evangelios es alimento espiritual.
porque alimenta nuestro espíritu. Y siempre, siempre con mucha paciencia, enseña, siempre enseña, porque eso es lo que va a quitar a la persona del mundo para introducirlo a la salvación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las experiencias con Dios y habíamos visto, ¿verdad?, toda esta gente que se acercaba a escuchar la palabra de Dios, así como nos dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Y Jesús con mucha paciencia le enseñaba. Ahora hay que saber algo, siempre Jesús enseñó antes de hacer milagros, para que se sepa cuál era el camino, la forma en la cual había que acercarse a Dios, que es con humildad, entendiendo que nosotros no somos nada, que con Dios todo es posible, pero necesitamos esa humildad para recibir de Él lo que Él nos quiere dar. Bueno, y dice, cuando terminó de hablar, porque Él estaba enseñando, dijo a Simón, lleva la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar. Simón era Pedro. Acuérdense que Jesús le había cambiado el nombre y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Ese es Pedro. Él, Simón, pescador de oficio, porque ese era su trabajo, todos los días pescaba. Es decir, cuando uno es pescador de oficio, uno tiene todo el conocimiento y también sabe todas las mañas. Una de esas mañas justamente era que la mejor pesca ocurre a la noche, no de día. Ellos estuvieron toda la noche, procurando pescar, pero no lograron nada. Al punto que bien dice acá, ¿verdad?, los pescadores habían bajado y ya lavaban las redes. Eso es porque ya iban a guardar, se iban a doblar y se iban a guardar esas redes. Sin ningún pez, ningún pescado, sin nada. Jesús les ve, enseña, ellos estaban entre las personas que querían aprender, y Jesús les dice que
lleven la barca a la parte más honda y que ahí echen las redes para pescar. Esta parte es muy importante porque Jesús les está diciendo, van a pescar ya. Y esto tenemos que tomar en cuenta siempre en la palabra de Dios. Jesús nos enseñó, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán, todo se cumplirá. Y efectivamente ya les está diciendo que iban a obtener esa pesca. Acá viene Simón, llamado Pedro, ¿verdad? Con su experiencia y le dice, Señor, maestro, le dice, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero, acá viene la obediencia, porque tú lo mandas, echaré las redes. Y al hacerlo, pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Entonces, acá es donde quiero detenerme, analizar esas experiencias con Dios. Una cosa es lo que vos hiciste en tu vida sin obedecer a esta palabra de Dios, sin obedecer a lo que Jesús nos enseña y nos pide. Y otra cosa es cuando nosotros entramos dentro de esa obediencia a la palabra de Dios. Y cuando entramos dentro de la obediencia, el resultado cambia. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Por eso la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad? Nuestro día tenemos que comenzar con Dios, Jesús nos muestra, nos enseñaba como maestro de vida, que es lo primero que hacía al levantarse, ponerse en oración. Y a veces la persona dice, sí, pero yo rezo antes de dormir nomás y después me quedo dormido. Levántate 10 minutos antes, pero tu día va a ser diferente, porque tu vida va a estar guiada por Jesús. Es muy diferente cuando entramos en la obediencia. Y ahí obtenemos esas experiencias con Dios. Ahí es donde vemos la diferencia. Pero, como dice Salmo 34, les vuelvo a repetir, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. ¿Cómo vas a saber si te va a resultar o no si nunca experimentaste, si nunca probaste? Experimenta con Dios, en la sinceridad de tu corazón. Obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacé las cosas con Dios. Y sé obediente por sobre todas las cosas, porque eso es lo que nos enseña acá. La obediencia. En su cabeza Pedro decía, pero ¿cómo si como pescador? Jesús no era pescador. En su cabeza Pedro decía, como pescador sé que la mejor pesca está a la noche. Y él que está enseñando me va a venir a decir a mí. Pero él sabía quién era Jesús. Él se dio cuenta de quién era Jesús. Y él decidió tenerlo como su maestro. Y él decidió obrar como Jesús decía. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando hizo lo que Jesús le dijo, se llenaron sus redes. Cuando entró dentro de la obediencia, el resultado fue con Dios. Por eso les decía, una cosa es hacer las cosas con nosotros de acuerdo a nuestro criterio, rezando quizás, pero no preguntándole a Dios, no entrando dentro de esa obediencia, no cumpliendo los mandamientos, muchas veces hasta contaminado con el pecado, tu resultado va a ser diferente. Pero cuando entras dentro de la humildad, cuando obedeces a Jesús, cuando le pones en primer lugar, ahí ves los resultados con Dios. Y esas son nuestras experiencias espirituales. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá,
en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las experiencias con Dios, leíamos una partecita del Evangelio de San Lucas, del capítulo 5, donde nos habla de esa pesca milagrosa, donde Simón Pedro le decía a Jesús, pescamos toda la noche y no conseguimos nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Y fue tanta la cantidad de peces que no daban abasto ellos solos. Y ese es el resultado con Dios. Y esa es la experiencia espiritual que nadie te puede quitar. Por eso es muy importante, cuando nosotros tenemos experiencias espirituales, nosotros le podemos contar a otras personas, pero vos guardá en tu corazón, porque eso es tuyo con Dios. Puedes contarle. Y la persona te va a decir, bueno, pero a vos te hizo caso, vos no. Es el que quiera experimentar, el que quiera probar. Y ve esa diferencia. Ve la obra de Dios en su vida. Dice después, pidieron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a ayudarlos. Y llegaron pues y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Reconoce su fragilidad, reconoce quién es Jesús. Nuestro Dios vivo que bajó a la tierra para enseñarnos cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que entrar dentro de la obediencia. Pues tanto él como sus ayudantes estaban muy asustados por la pesca que acababan de hacer. Y sí, con Jesús el resultado fue diferente.
vieron la obra de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que detenernos en lo que le pedimos a Dios, porque todos los días le pedimos cosas. A ver su obra, cómo Dios obra, cómo su presencia es viva en nuestra vida, cómo Él no falla, pero nosotros tenemos que creer. Y acá dice, ellos estaban asustados, pero porque vieron esa grandeza de Dios, vieron el poder de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver eso también. Para Dios nada es imposible. ¿Pero crees? ¿Acudís a Él? ¿Sos obediente a lo que te pide? Lo mismo les pasaba a Santiago, a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. De hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El Señor nos invita a, así como le invitó a Pedro, a Santiago, a Juan, a ser sus instrumentos también, a ser pescadores de hombres. ¿Y saben cuál es la mejor carnada? El ejemplo. Ese ejemplo de vida que tenemos que dar todos los días. Ese ejemplo de buen cristiano que demuestra en su comportamiento que Jesús vive en su corazón, que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues nosotros le podemos hablar muchísimo a la gente de Dios e invitarle para que le conozcan, para que le sigan. Pero mientras la persona no quiera en la sinceridad de su corazón, mientras la persona no sea un buscador sincero, nuestras palabras se van a quedar en eso, simplemente en palabras. Por eso nosotros tenemos que rezar siempre por el ablandamiento de corazón y conversión de las otras personas, para que todos quieran conocerle a Dios, para que solamente así cambie el mundo. Porque el único que puede transformar al ser humano es Dios. Por eso decía San Juan Pablo II, ¿verdad?, que tenemos que pedir esa unción del Espíritu Santo para que Él transforme el mundo. Y para eso tenemos que rezar. Para eso tenemos que ser buenos ejemplos. Llenos de malos ejemplos estamos. Todo el día vemos malos ejemplos. Por donde mires, entre las personas, en la televisión, en la serie, en todos lados. Nosotros tenemos que tratar de esforzarnos por ser ese buen ejemplo. Y me van a decir, bueno, pues yo solo no voy a cambiar el mundo. No, pero sí vas a mostrar de que esta palabra de Dios se puede vivir. Jesús vino y enseñó a 12 apóstoles, 1 le traicionó, 11 se quedaron. ¿Cuántos años hace eso? Más de 2000. Y esas personas transmitieron la palabra de Dios y hasta hoy se sigue transmitiendo. Ese es nuestro Dios. El que puede hacer lo imposible. Porque para la mente humana es imposible. Pero con Dios todo se puede. Por eso no dudes en vivir en obediencia a Dios. Se comienza por uno mismo. Y ese buen ejemplo habla más de todo lo que podamos decir y hablar. Las palabras las lleva el viento, pero el ejemplo es lo que sella. Seamos también nosotros pescadores de hombres. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, demostrando nuestro comportamiento que con Dios todo se puede y esforzándonos por vivir en fidelidad a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz. Tú dijiste, Señor,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos, mi Dios, que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que actuemos siempre de acuerdo a tus enseñanzas, confiando plenamente en ti, puesto que para ti nada es imposible. Con la seguridad, Señor, de que cuando construimos nuestra vida contigo, lo estamos haciendo correctamente. Que nunca, pero nunca nos apartemos de tu presencia. Que experimentemos, Señor, contigo para darnos cuenta cuán grande eres, qué tanto nos amas y cómo tú puedes transformarnos con amor. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre con obediencia, fidelidad y amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido Padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.